Para comenzar, me gustaría retomar un comentario de la doctora que estuvo antes de mí. Y es que mencionó algo que me hizo mucho eco y que regularmente practico, pero que no sabía el alcance que podía tener hasta que lo comentó la doctora. Y es que rescatar el conocimiento ancestral puede desencadenar en una serie de curiosidades en nosotros como adolescentes y no tan adolescentes. Por ello, por pláticas con mis abuelos principalmente, encontré que ellos en la antigüedad o bien hace algunas 5 o 6 décadas consumían de forma regular una especie. Esa especie es nativa de la región y lleva por nombre científico Popularia oleracea y su nombre común es verdolaga. De ello surgió toda esta intriga de mi parte y encontré un poco de dificultades. Sin embargo, me adherí a metodologías existentes para encontrar respuestas a estas incógnitas. Por ello surge este tema que lleva por nombre la zonificación agroecológica y su trascendencia en el cambio de paradigma en el sector agropecuario. Para esto es necesario que observemos a manera de preámbulo general los conceptos que componen este título, y es que zonificación agroecológica, cambio de paradigma y el sector en el que nos encontramos tienen una unión en particular. Y a manera de detalle observaremos un caso de estudio en específico, la aptitud edafoclimática de la Popularia oleracea en la región, a través de una metodología que detallaré brevemente a continuación. La zonificación agroecológica permite definir en tiempo y espacio si un cultivo es apropiado o no de forma teórica. Esto se realiza a través de una revisión bibliográfica sobre qué valores y en qué variables de diversas índoles, siendo climáticas, topográficas o inherentes a la fertilidad del suelo, procrean un ambiente favorable o no para un cultivo en específico. Entonces, esto viene a facilitar aquellas necesidades que tenemos de explorar alternativas, puesto que, como veremos en la primera diapositiva de la introducción, hay limitantes, y ahí lo dejo por ahora. Y esto viene a abonar a un cambio de paradigma, y es que necesitamos, en base a datos, tomar decisiones y no solamente a creencias y a prácticas arraigadas. Necesitamos identificar, como mencionaba el doctor Uriel, las problemáticas que trajo el modelo de producción verde, que derivó, entre otras cosas, en mayor cantidad de gases de efecto invernadero, degradación de los suelos, en el tema ambiental y propio de nuestra área de investigación. Además, en la parte social, hubo una serie de epidemias que están relacionadas entre sí, como lo es la obesidad o la malnutrición, ya sea por obesidad, o sea, exceso de alimentos o deficiencia de esto. Por ello, es necesario reorientar, es decir, observar hacia nuevos horizontes y determinar cómo es que podemos revertir o mitigar estas problemáticas. Para muestra, para el año 1960, el 50% de los productos agrícolas iban del campo a la mesa. Hoy en día, o bien para el año 2030, se tienen pronosticada que solamente el 30% se utilice de esta manera. Y es que muchos de los alimentos hoy en día están siendo procesados y se deja de lado la calidad bromatológica y nutracéutica, que desencadena en estos problemas de salud pública que tenemos hoy en día. Es decir, hay muchas vertientes por las cuales podemos abordar un tema. Sin embargo, es hora de poner manos a la marcha y adentrarnos a cómo es que podemos encaminarnos a ellos. Para muestra, el caso de estudio que mencionaba anteriormente. Y es que, como sabemos, la seguridad alimentaria requiere, específicamente, así como se escucha, requiere de adherirse a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, pues implica retos. Y son alrededor de 17 objetivos. Sin embargo, para esta plática solo me centro en el número 12, que es consumo y producción responsable. ¿Por qué este? Bueno, lo veremos a continuación.
y es que debemos hacer un mejor uso de los recursos. Como nos encontramos en una zona árida y semiárida, no solamente enfrentamos mayores temperaturas y cambios en los patrones climáticos más severos, a comparación de otras zonas del planeta. Sin embargo, enfrentamos otras consecuencias que ha dejado el modelo de la revolución verde, como lo es la salinización de los suelos. Y en cuanto a qué antecedentes se tiene, la FAO se encargó de realizar un estudio ampliamente profundo que tiene por objetivo definir el potencial agroclimático de los cultivos, y se encuentra en esta página, y espero que después de esta plática se vayan con curiosidad y se pregunten qué hay ahí. Y les daré un adelanto, y es que se estima que para la zona en la que nos encontramos, el algodón y la avena dejarán de ser factibles para su producción. Suena polémico, pero los datos ahí están, y habría que revisar a detalle qué variables son las que definen que esto ocurrirá. En cambio, el maíz y el sorgo se enfrentarán a una reducción de sus rendimientos, es decir, nos volveremos menos eficientes para producir estos, por lo que es necesario empezar a buscar otras alternativas. Por mencionar alguno de las limitantes, es necesario que adhiera a la salinidad, y es que esta es uno de los factores más apremiantes en cuanto a reducción de rendimiento. Como ejemplo, la alfalfa y el maíz para forraje enfrentan reducción de rendimiento a partir de 1.8 y 2 decisimen por metro. Y cada incremento en unidad de este decisimen deriva en un 7.3, un 7.4 aproximadamente de rendimiento inferior. Es decir, podemos enfrentar en escasas concentraciones una producción considerable. Y ahí habría que entrar, como decían anteriormente, otros especialistas en economía, por ejemplo, para ver la factibilidad económica de estos a futuro. En cambio, explotamos otros como el sorgo, que aguantan salinidad de hasta 6.8 decisimen por metro. Y una especie que también tolera condiciones relativamente elevadas es la tolerancia, que se encuentra de forma silvestre en la región. Y bueno, para continuar con la introducción, existen diversas vertientes de esta metodología. Sin embargo, algunos utilizan temperaturas y precipitación, que es lo más común. Otros han decidido agregar días libres de heladas, y otros emplean la pendiente de los suelos. Y esto, como les decía, depende de si se encuentran datos en la literatura que sugieran que favorece más o menos al cultivo. Y es que en nuestro país no estamos alejados de esta metodología. Incluso se han realizado enfoques utilizando el tipo de suelo para el cacao en el estado de Chiapas. En cambio, similarmente con la que presentaré más adelante en la metodología, un estudio en todo el estado de Nuevo León definió la aptitud de naranja, frijol, sorgo y maíz, por mencionar algunos, a partir de pH, salinidad y textura del suelo. Ahora, a niveles cercanos a nosotros, en cuanto a espacios, aquí en el estado vecino se realizó un estudio por parte del INIFAP para definir la aptitud de la lechuguilla para todo el estado. Y estos investigadores emplearon variables topográficas y climáticas. Y la lechuguilla comparte una bondad, y es que tolera la sequía y además es nativa del estado, así como lo es esta especie. Y además de tolerar salinidad, la portulaca oleracea es capaz de soportar niveles de salinidad elevados, desde 0 hasta 300 milimoles equivalentes de cloruro de sodio. Es decir, es tolerante en buena proporción. Y para que se den una idea, el agua de presa en la región oscila en un decisimen, es decir, es baja, no presenta alguna problemática tal vez,
Sin embargo, el agua que usamos por extracción de Noria presenta niveles de hasta 332 milimoles. Es decir, es una concentración que en decisimen equivaldría a alrededor de 30 decisimen, según la literatura. Ahora bien, para adentrarnos en los objetivos, primero sería determinar la aptitud espacial de la portulaca oligacea para su cultivo en el área de estudio, esto en base a pH y salinidad. En cambio, los meses, también se definirán los meses óptimos de siembra en base a variables de temperatura, así como radiación. Posteriormente, se definirá el requerimiento hídrico del cultivo y la proporción que es cubierta por la precipitación. Para adentrarnos a la metodología, para iniciar se estudiaron las condiciones de los municipios de la zona metropolitana de La Laguna. Además, se agregó el municipio de Tlahualilo de Zaragoza y San Pedro de las Colonias. Esta zona se caracteriza por una precipitación de 220 milímetros anuales y además se encuentra a una altitud de 1114 metros sobre el nivel del mar. Posee suelos homogéneos en cuanto a que son calcáreos y ligeramente salinos. Y el agua que usamos, pues como conocen todos los presentes, es a base de agua de presa. Sin embargo, el agua por extracción subterránea también presenta concentraciones, además de sales, de metales pesados. Incluso un estudio recientemente publicado encontraron que había 15 pozos de 120 totales de la muestra con mayores niveles de uranio que aquellos que se permiten en la norma, es decir, agua radioactiva se podría decir. Ahora bien, en cuanto a la metodología, la aptitud espacial se definió en base a pH y conductividad, como ya había mencionado, y esto se debe a que hay estudios previos en la región donde se han reportado que niveles de estas dos variables favorecen la probabilidad de ocurrencia de la portulaca oligacea. Es decir, que es más factible encontrarlos de forma silvestre bajo estas concentraciones, en particular de pH y salinidad. Además, se abordaron dos bases de datos geoespaciales, una de pH, que se cuantificó a nivel global, y otra de conductividad eléctrica. Y esto se realizó por municipio y específicamente para el uso de suelo agrícola, puesto que no tiene caso que lo realicemos a lo largo de todos los municipios, de toda la superficie, cuando no tenemos la factibilidad para sembrar en cualquier área que nos plazca. Es decir, tenemos que usar la infraestructura existente en la región, es decir, que cuenta con abasto de recurso hídrico para definir, en base a ciertas categorías, la aptitud del cultivo. Para esto se emplearon una estación meteorológica de cada uno de los municipios y se extrajeron datos en base a medias y en error estándar. Posteriormente, en cuanto a la temperatura, la aptitud temporal, se agregaron temperatura máxima, media y mínima media, así como la radiación que fue convertida a DLI, es decir, dosis integral de luz que requiere el cultivo por día para realizar la fotosíntesis. Y esto se realizó por municipio y por mes. De esta manera se categorizó en base a la literatura en tres categorías o clases. Luego, el requerimiento hídrico fue en cuanto a, primero, precipitación media mensual, el coeficiente del cultivo, así como la evapotranspiración de la zona. Los productos de esta fueron el requerimiento hídrico para un ciclo, asumiendo un ciclo de 30 días, puesto que a partir de este periodo podemos obtener una cosecha. Y la proporción de agua cubierta por precipitaciones. Ahora bien,
para adentrarnos a los resultados y discusión, primero, una disculpa. Es que hablar de ciencia va a ser de agua, Ahora bien, en la literatura se encontraron los valores que favorecen a este cultivo, como lo es la temperatura base, óptima y máxima, con valores desde 14.9, 35.5, 45.5 como máximo. Aquella que favorece la germinación es desde 28 a 30 grados centígrados y el DLI con un valor de 20.73. En cuanto a la conductividad eléctrica, tolera desde 0 hasta 30 decisilos por metro y el pH desde 6.5 a 8.5. En base a estos valores establecieron las categorías y para detallar las bases de datos que encontramos, con las que mapeamos la aptitud de bastantes categorías, alrededor del 98 al 99% de los suelos de uso agrícola de la región poseen decisiles desde 2 a 4. En cambio, esto fue empezado en 2016 en un mapeo a nivel global. En cambio, Santa María y colaboradores fueron trabajadores del INIFAP en aquellos tiempos, si no me equivoco, para el año 2000, reportaron que había alrededor de 43.000 hectáreas con concentraciones de esta magnitud para el año 2000. Es decir, es un problema que traemos arrastrando y ellos lo observaban puesto que estaban analizando si sería viable o no el cultivo del alfalfa en la región. Además, el pH se encuentra muy homogéneo de igual manera, con valores de 8.2 y suben en 0.02 o disminuyen en la misma magnitud. Aquí podemos apreciar el mapa, que es el primer producto, donde podemos observar que en el color azul, y en este que se encuentra aquí localizado, representa el 30% de la superficie aproximadamente de cada uno de los municipios, es decir, el 30% de la superficie de estos presenta condiciones altamente aptas para la explotación de verdolaga. En cambio, para la categoría de apto, el 70% de los predios cuentan con esta clase. En cambio, para moderadamente y ligeramente apto, no se encontraron valores superiores al 1%, por lo que, coincidiendo a lo mejor con las condiciones que requería la lechuguilla en aquel tiempo, por el grupo de investigadores que realizaron la investigación en el estado de Coahuila, ellos encontraron un 99% de aptitud. Es decir, como son similares, además de que son nativas de la región, puesto que obviamente iban a tolerar estas condiciones. Sin embargo, ¿en qué medida y en particular en qué predios es posible realizar? Ahora, en cuanto a la aptitud temporal de la popular actualidad, se definieron las categorías a continuación para posteriormente hacia abajo. Como podemos observar, todos los municipios de la región presentan temperaturas máximas inferiores a 45.5. Ahí estamos bien. Posteriormente, donde empezamos a ver diferencias es en las temperaturas de los meses de mayo a agosto, en cuanto a la temperatura media, puesto que ahí se maximiza la germinación del cultivo. Mientras que para el mes de abril y septiembre disminuye un poco la temperatura media y con ello, según la literatura, la germinación que podría tener el cultivo. En cambio, las temperaturas inferiores favorables se encuentran desde abril hasta octubre, por lo que a través de las categorías, que no son más que una especie de árbol de decisión, podemos definir, al menos en esta dimensión, que es la dimensión temporal, la aptitud del cultivo. Y también en cuanto al DLI, que son los moles por metro cuadrado al día, es decir, la radiación que incide sobre la superficie y que puede posiblemente ser utilizable por la planta,
se cuenta con valores apropiados en todos los meses, a excepción de diciembre. Sin embargo, dirán ustedes, ¿por qué esta información es relevante si pareciera no repercutir? Bueno, si ustedes establecen el cultivo en malla sombra, y obviamente no va a pasar la misma radiación, por lo que eso disminuiría la cantidad que es transferida, y a su vez habría que analizar si estaríamos cumpliendo o no con la demanda de radiación del cultivo. A través de estas últimas variables se definió que para el mes de enero a marzo, así como de ciertos municipios de octubre a diciembre, no presentan aptitud, y esto se debe en parte a las temperaturas mínimas, puesto que esta especie ya la he observado, tengo alrededor de 2 años viéndola en mi casa, conociéndola, no tolera tanto el frío, sin embargo, sí vuelve a renacer. Ahora bien, de abril en los meses de abril y septiembre se encuentran condiciones aptas, es decir, no son las más favorables, sin embargo, tampoco son las que perjudican a la especie. En cambio, de mayo a agosto es donde observamos una ventana para poder favorecer la producción del cultivo. Y esto es sumamente relevante, puesto que a través de ello podemos reducir el trabajo realizado. Es decir, la manera práctica de definir qué meses son apropiados o no sería establecer a diferentes fechas a lo largo de lo que consideráramos apropiado para el cultivo y ver variables de interés como pudiera ser el rendimiento. Sin embargo, como saben, no poseemos recursos ilimitados, no poseemos la suficiente cantidad de manos de obra, y con ello pues, es necesario que empecemos a buscar alternativas para tomar decisiones, pero que sean decisiones fundamentadas. Por ello, ahora bien, el requerimiento, como mencionaba y como fue calculado, es la evapotranspiración de referencia por el coeficiente del cultivo, y esto se realizó asumiendo, como mencionaba, que tendríamos una producción en un mes, es decir, alrededor de 30 días. Hay quienes lo han realizado desde los 23 y ya tienen una cosecha. Y en los meses donde sería totalmente factible subir el apartado de aptitud temporal, se encuentra de mayo a agosto, y donde observamos el mayor requerimiento hídrico es en el mes de mayo, donde alcanza niveles por encima de 250 milímetros efectivos. Esto quiere decir que necesitaremos considerar el método de riego empleado y la eficiencia que éste posee para establecer la lámina de riego que aplicaríamos. Pudiendo ser, pues, lo más favorable sería, como estamos viendo en este miniciclo, que sea a través de cintilla. Y podríamos obtener cosechas en los meses de junio y julio con aproximadamente 240 o 230 milímetros, lo cual viene siendo más o menos un riego del maíz, por ejemplo, o del alfalfa. Y ojo, este trabajo no pretende presentar una alternativa a esto, sino que poco a poco logre determinar tal vez esta especie de plantas. Ahora bien, una vez que determinamos el requerimiento hídrico, vemos si las precipitaciones podrían ser considerables, y es que se cuantificó aquí, donde podemos observar que tiene una tendencia donde para los meses en los que más llueve son junio, julio, agosto, donde coincide con los meses apropiados para el cultivo. Sin embargo, como podemos observar, el error estándar es alto, y hay ocasiones en las que obtendríamos 0 precipitaciones. Es decir, no es predecible como tal la precipitación. Estamos ante patrones climáticos cambiantes, aún falta por conocer a mayor detalle. Y para muestra, si nosotros estableciéramos el cultivo como de forma anual, durante todo el año, la precipitación que cae en la zona apenas representaría el 8.5 al 17%.
es sumamente baja. Y esto no nomás es para el cultivo de la verdolaga, sino si nos podemos analizar, tal vez para el maíz, para el alfalfa, serían valores similares. En cambio, ya para finalizar, y más que nada a manera de concientización, me pregunto yo, ¿la precipitación sería considerable para el cultivo? Pudiera ser, puesto que hay meses, como podemos observar, principalmente en Lerdo, donde es la zona que más hay precipitaciones cuenta en la región, donde para el mes de agosto, en caso de tener una precipitación media, obtendríamos el 37% del agua que requiere el cultivo. En cambio, para los demás meses encontramos valores entre 10 y 15% de los demás municipios. Así que no queda más que preguntarnos si esto será posible, y es que presentamos sequías recurrentemente y eso tal vez nos sugiera que no sería factible considerar las precipitaciones. De manera de conclusión, alrededor del 30% de la superficie de uso agrícola de la región presenta condiciones altamente aptas. Además, los meses más apropiados para todos los municipios se presentan en junio y julio. Y, como sabemos, sería necesario observar qué rol juegan las precipitaciones, las sequías que estamos enfrentando y con ello el futuro de la agricultura en la región. Y por mi parte, sería todo. Bien, tenemos tiempo para una pregunta que quisiera realizar al maestro. Voy a proceder a leer la constancia. La Universidad Juárez del Estado de Durango, Facultad de Agricultura y Zootecnia, otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Aarón David Lugo Palacios por su valiosa participación como conferencista con el tema la zonificación agroecológica y su trascendencia en el cambio de paradigma en el sector agropecuario. Durante el primer Simposio Nacional sobre Innovación, Sustentabilidad y Desarrollo Agropecuario, Venecia, Durango, 29 de abril de 2025, firma el director de la Facultad de Agricultura y Zootecnia, el doctor Héctor Donaciano García Sánchez, y el coordinador general del evento, el doctor